Bueno, ahí comenzó a grabar. Buenos días, mi nombre es Gabriela Espinosa, de la Universidad Nacional del Comahue. En primer lugar voy a dar la palabra a la doctora Laura Polastri, que quiere decir unas palabras. Estás muteada, Laura. Gracias. Hace más de 30 años conocí a Elena Altuna. Por su homenaje convoqué a gente del centro, la cátedra y el proyecto que dirijo. Somos parte de la educación pública, gratuita y laica, de la que Elena era un fruto destacado. Dedico la mesa de hoy, Escritos en los pasadizos, literatura del área cultural sur, y la de mañana, Entre las primeras naciones y hoy, literatura del área cultural sur, a su memoria y a su tránsito incansable por las voces antiguas de nuestras dolorosas repúblicas. Para vos, Sarca. Muchas gracias, Laura. Bueno, también antes de comenzar a leer, quería decir que la mesa actual y la que se transmite mañana 9:30, cuyo título es Entre las primeras naciones y hoy, literatura del área cultural sur chilena y argentina del siglo XXI, están formadas por investigadores del Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos, espacio académico dirigido y creado por la doctora Laura Polastri hace alrededor de 20 años en la Universidad Nacional del Comahue. Van a escuchar resonancias de un trabajo en otro, porque formamos parte de un equipo de investigación que se caracteriza por el trabajo mancomunado y la solidaridad académica. Y quería aclarar que ya que dos de los ponentes van a estar ausentes, vamos a leer con un poco más de detenimiento. Comienzo yo a leer por una cuestión de coherencia temática de la mesa, luego sigue Matías, luego Laura, y finalmente quedamos abiertos para las preguntas. Mi trabajo se titula De tránsitos y reclusiones cuando tenga tiempo, de Clara Bouliat, y La voz de la casa, ejercicios para vivir el confinamiento, de Rosabetti Muñoz. No creo estar celosa de Corri, pero al oír hablar de su vida, mi deseo de reír y divertirme alocadamente se vuelve más fuerte. Sobre todo ahora, durante las vacaciones de Navidad, encerrados como estamos entre cuatro paredes, cual parias. Quizás esté mal hablar de eso, puedo parecer ingrata y sin duda exagero. En estas pocas palabras del viernes 24 de diciembre de 1943, Anna Frank cuenta a Kitty, su interlocutora ficticia, los deseos de libertad de una jovencita de 13 años durante una Navidad que debe transitar entre cuatro paredes. El diario de Anna Frank nos llega como uno de los testimonios más conmovedores de la historia de Occidente sobre el encierro involuntario. Una niña de 13 años plasma el inventario de sus días de confinamiento ante la persecución a los judíos. A lo largo del diario nos ofrece una expresión de la guarida, del aislamiento como forma de continuidad de la vida, condición humana contraria al libre albedrío y al mismo tiempo necesaria para mantenerse viva. Esta lucha honda y desgarradora es quizás una expresión representativa de lo que vivimos los últimos tiempos por una pandemia impensada, en este caso no por genocidio. La paciencia, la espera, la suspensión de lo social, del contacto del cuerpo con otros cuerpos, la subsistencia económica, social, moral, la tristeza por los familiares y amigos perdidos, calaron hondo en todo el planeta y los poetas no estuvieron ajenos a ello. La condición de aislamiento, quizás en una forma no tan extrema como la de los últimos tiempos, ha sido también una de las experiencias vitales centrales para quienes habitamos nuestro sur. Y para los escritores actuales del área cultural sur, me refiero al espacio geográfico que integran culturalmente la Patagonia Argentina, el sur de Chile, Patagonia chilena, zona magallánica, archipiélagos e islas del Atlántico Sur, un modo de expresar la lejanía, la condición insular, el relegamiento metropolitano, la incomunicación.
En un trabajo mío de hace algunos años expresaba que el reclamo por el aislamiento cultural es unánime tanto en el sur de Chile como de Argentina, y convocaba allí la voz de la poeta chilota Rosa Betty Muñoz, que afirmaba, cito, la orfandad a que puede verse sometido un poeta de provincia o del interior, como lo llaman ustedes, es doblemente silenciadora, porque el lector común es más permeable a la legitimación institucional o centralista. Durante muchos años nosotros publicamos nuestros libros en la región y creamos circuitos de difusión bastante productivos. Sin embargo, llega un momento en que se siente la asfixia y se hace necesario un ámbito mayor de circulación de trabajo. Fin de cita. Y Laura Polastri, por su parte, sostenía al respecto, cito, los modos de articular la espacialidad en la escritura, en el sur de Chile y Argentina, se resuelven por dos vías, lo que llamo una meridionalidad militante por un lado, y por el otro, esta insularidad que del lado chileno está vinculada con la geografía concreta del lugar de enunciación, y del lado argentino relacionada con la geografía humana que la compone. El desierto físico es procesado en el intento de conjurar el vacío metafísico. Fin de cita. Acuerdo con Polastri en la presencia de esa condición insular en gran parte de la literatura de los últimos años producida en nuestro sur, situación que lleva a los escritores a plasmar la subjetividad en la casa, micromundo en la inmensidad que se vuelve un elemento central en tanto guarida del afuera inhóspito y acechante. Las voces se instalan en textos muy breves en la frontera entre lo inmenso y lo diminuto, entre la libertad y el confinamiento. Solo modo de muestra de esta condición que se repite desde hace varias décadas en este espacio geográfico, me refiero a un poemario bastante inmediato, Cuando tenga tiempo, de la poeta Clara Bouliat, residente en General Roca, Río Negro desde su primera infancia y que cuenta con una larga lista de libros publicados. En febrero de 2007, un hecho fortuito, un accidente de tránsito, la lleva a permanecer un largo tiempo recluida y en proceso de rehabilitación. Experiencia vital que marca una buena parte de su escritura y que se enlaza además con un modo de enunciar la condición de insularidad. El referente espacial, sostiene Polastri, no anuda los sentidos en una dirección única, es el da, el aquí, en que el Dasein heideggeriano se manifiesta. De un lugar como enunciado se torna un lugar de enunciación. El sujeto entonces se regodea en exhibirse de un modo casi impúdico para dar cuenta de su existencia, el ser como palabra y la escritura como mojón. Fin de cita. Cuando tenga tiempo, publicado en 2018, fue escrito según la misma autora a lo largo de varios años y algunos de los poemas que la componen acuden a la temática de la soledad y el encierro. Del primer sector del volumen extraigo el 7º poema que da título al poemario. Cito: Cuando tenga tiempo, iré, me acomodaré en el asiento de un tren que ya no existe y partiré a lo lejos, habrá pañuelos diciendo adiós y no sabrás dónde iré a parar con los huesitos dulces y los rotos, si será un destino inesperado, o quizás, buscándome, alcance a ver lo que quise ser, hace ya mucho, convertida en mariposa o en marsupial, que lleva colgada en su bolsa una hija chiquita que quería salirse muy temprano a caminar sola, como yo ahora. Fin de cita. Como la mayoría de los poemas, este se desarrolla en una sola oración de versos muy breves, en la que el hablante se encuentra desamparado en el presente de la enunciación, situación que no cambia y se repetirá con su descendencia cuando crezca. Hay en muchos poemas de esta escritora un camino trunco, un pesar en el que siempre se está descentrado, una soledad en la que se debate entre guardar silencio o escribir. Cito: en lo más sórdido de mí escribo para exoterrada, el cielo sin horizonte, el camino que ya nos lleva, expresa el poema 3. Por otro lado, los medios de transporte escasos o que directamente dejaron de existir, como el tren, en un país claramente centralista, aíslan aún más los habitantes de este sur. Otro poeta chubutense, Bruno Di Benedetto, afirma: en este país se nos han muerto los trenes, ahí quedan, como cadáveres de escarabajos resecos, las estaciones o sus nombres, las plumas, cañadón largo, puntarrieles, nombres aferrados al borde de la memoria, esa planicie barrida por el viento. En Geografía de lo existente.
La escritura contiene las marcas del lugar y el tiempo de la enunciación, el Dasein en el sur del que habla Polastri. Se relata una y otra vez la condición de un espacio incomunicado, vasto, aislado. Si en el poema Cuando tenga tiempo el hablante se debate entre el presente y el futuro inhóspitos, en otros la contraposición se da entre el presente y el pasado. En el poema 9 se expresa: antes me tendía en el pasto a ver las estrellas y callar, ahora me sumerjo en sillones y miro a los otros desde una pantalla, espío dramas ajenos para no pensar. Fin de cita. El yo termina en un círculo que se cierra hacia adentro y el eco es tan chiquito, dice un verso de poema circular, que no alcanza a escucharse. Publicado en La otra orilla, su otro poemario de 2018. Este modo de inscripción de la subjetividad en un afuera que no da consuelo y un adentro en el que el sujeto queda inmóvil, parapetado, se da en una gran porción de poetas contemporáneos del sur, en particular mujeres. Maque Corbalán, por ejemplo, nos deja los siguientes versos de Inferno. Cito: no hay afuera, el afuera es un aire que mata, boqueamos, nos contoneamos posesos contra los vidrios sucios de huellas dactilares, de apenada mucosidad. Fin de cita. O en aquellos versos de La pasajera en la arena, insomnio, un tic-tac en la penumbra, un ladrido lejano, el sonido de los ojos que ruedan por la habitación como canicas hambrientas. Fin de cita. Habitaciones solitarias con ojos que rebotan en el suelo, y la salida a un afuera que como en el infierno no podemos respirar, son quizás las representaciones más cruentas del estar aquí y del ser en esta geografía, sin la necesidad de anclarse en una literatura regionalista que referencia al afuera del sujeto. El otro volumen más inmediato al que me quiero referir es La voz de la casa, ejercicios para vivir el confinamiento, de Rosabetti Muñoz. Escritora oriunda y residente en la isla de Chiloé, Chile, publicado en 2021 en Talca, editorial Universidad Católica del Maule. Esta propuesta interactiva fue distribuida en forma gratuita por mail y redes sociales. Consta de 19 textos breves que podrían considerarse microrelatos acompañados por dibujos de niños. A continuación de la portadilla sigue una página interactiva que indica: te puedes mover dentro de este libro pinchando los botones dorados. En la página siguiente encontramos 19 botones o puntos de viñeta en los que uno cliquea y puede ir directamente al texto señalado. De todos modos, la lectura también puede ser lineal y consecutiva. El volumen no abandona el formato del libro tradicional. En 24 páginas, la autora nos entrega una serie de microrelatos que elaboran poéticamente distintas situaciones de la intimidad durante la cuarentena. Para que lo lean y compartan libremente hasta que finalice el año de la peste, propone generosamente la autora, quien durante el 2020 fue una de las candidatas al Premio Nacional de Literatura de Chile por su extensa trayectoria y candidata en 2021 a la Convención Constitucional por el Partido Liberal. La serie de relatos nos recuerda al Manual de Instrucciones de Julio Cortázar en Historia de Cronopios y de Famas, 1962, que con motivos nimios y procedimientos vacuos promueve una rutina para sobrevivir. En el caso de La voz de la casa, no por hastío como en la escritura cortasariana, sino como un modo de sobrellevar el confinamiento. La casa resistió lo más duro de la pandemia, cobijó nuestro terror y nuestros impedimentos. Rosabetti dedica este trabajo desde una perspectiva tierna y profunda al hogar que nos mantuvo vivos cuando se pudo, al espacio que redescubrimos en un regreso abrupto e impensado. El pan. Lo siguiente es volver a las cocinas, todos a las fragancias y el hermoso paladar, a la lengua original. Ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina, poniendo la levadura, esperando que leude mientras la miran fijamente. Los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan. Fin de cita. Otras poetas del sur, en una de las tantas conversaciones que llevaron adelante por plataformas virtuales, se preguntaban: ¿qué hicimos primero encerradas? Y respondían algo así como: no escribimos, cocinamos, compartimos recetas, aprendimos de masa madre, de alimentación saludable, nos detuvimos, se detuvo el tiempo. Junto con el regreso a la cocina, La voz de la casa de estos textos de Rosabetti propone el gesto amoroso de volver a los sabores originales, a la lengua original, que puede entenderse en el doble sentido, el de la lengua que prueba e ingiere alimentos y el de la lengua del habla, la materna, la lengua situada, que en el caso del lugar de enunciación de este texto puede referir a la del pueblo mapuche, el Mapuzungún.
Esta perspectiva narrativa va intercalando en otros relatos elementos que subyacen a la cosmovisión de este pueblo y de otros pueblos originarios. Leo restos. Prepararse para cuando se pueda salir. Como después de un temporal, hay que ir a la playa y recoger lo que varó. Todos los locos, cochayullos, piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar. Recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir. Fin de cita. El presente nos prepara para un porvenir de restos y ruinas, para cuando la vida retorne a su ritmo y la salida necesaria deberá estar enfocada en el buen vivir, nuevamente con sentido polivalente, en el literal y en el que le dan los pueblos originarios. Buen vivir es probablemente la formulación más antigua de la resistencia indígena contra la colonialidad del poder, sostiene Aníbal Quijano. Resistencia y reafirmación de un modo de vida diferente al occidental, un modelo de desarrollo alternativo al daño ambiental, conectado con la naturaleza y el cosmos, lo que el pueblo mapuche llama Cumé Moñén, o que los pueblos andinos denominan Sumac Causay. Y en una entrevista de agosto de 2020, Licura Chihuailaf, primer escritor mapuche en obtener el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2020, advierte, cito, la naturaleza nos ha dado una dura advertencia, la ternura también duele a veces, dice, pero sobre todo nos está dando una gran oportunidad, que enmendemos el rumbo y vayamos por el ancho camino del Cumé Monguén, buen vivir. Fin de cita. La pandemia dejó en evidencia que el avance industrial y tecnológico provoca daño ambiental, que el sistema capitalista genera pobreza y exclusión, por lo que muchos artistas proponen volver a un tiempo inaugural, a un nuevo orden vinculado con ese buen vivir, porque como plantea el último texto de Rosabetti, el porvenir nuestro está allá atrás y bien adentro. Fin de cita. Y cabe preguntarnos, ¿adentro de quién o de qué? ¿Atrás de dónde o de cuándo? ¿Podremos soñar un futuro en este espacio ante un panorama desolador? Clara Bouliat y Rosabetti Muñoz, poetas radicadas en dos localías de latitud similar pero distantes entre sí en el área cultural sur, una en la Patagonia Norte, otra en la isla de Chiloé, exhiben modos cercanos de transitar y de estar en el mundo, en dos poemarios separados solo por 3 años de diferencia en su publicación. Si bien uno se publica antes de la pandemia por COVID-19 y otro durante ese momento de la humanidad, ambos, como en tantos otros poetas del sur, la casa, espacio del confinamiento, permite dar continuidad a los sujetos en medio de las catástrofes físicas, emocionales, históricas. El afuera y el adentro, el encierro y la libertad, la quietud y el movimiento confluyen en esta escritura potente. Si la transhumancia es el mito de origen de este sur de América del Sur, como planteaba Polastri hace varios años, y el tránsito se vuelve una matriz de escritura y lectura en las poéticas territorializadas contemporáneas de esta área cultural, en contraposición, el confinamiento de espacios cercados constituye otro núcleo de densidad simbólica para ahondar esta literatura. Pero hablo de un aislamiento que no es todos los aislamientos. Al interior de América Latina existen experiencias muy disímiles. Se encuentra atravesado por catástrofes naturales, como explosiones de volcanes, terremotos, por vías de comunicación truncas, las rutas aéreas solo conducen a las capitales nacionales, los trenes desaparecieron, las rutas terrestres son de escasa transitabilidad. Por el relego de países centralistas que se acuerdan del sur cuando responde a intereses económicos, turísticos o por la explotación de recursos naturales. Sin referencias concretas de la localía en la que se inscribe, encontramos en esta literatura marcas de un territorio en el que se lucha para sobrevivir y que es al mismo tiempo cobijo, tránsito y orilla geográfica y política. Muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra entonces ahora a Matías Sigot. Mati. Ahí. Hola, hola. Sí, Mati, te escuchamos. Perdón. Buen día. Voy a compartir una presentación de PowerPoint también para acompañar la presentación.
¿Se ve? Se ve perfecto, Mati. Bien. Este trabajo se titula Superhéroes a ambos lados de la cordillera, entre la tradición y lo moderno. Hualmapu 1557, Guerra de Arauco. El pueblo mapuche lucha contra los conquistadores españoles. Entre los indígenas, encabezados por el cacique Lautaro, se destaca Galvarino, un valiente guerrero, un huaychafe en su lengua, a quien sus compatriotas comparan con un león por su ferocidad. Luego de la batalla de Lagunillas, es capturado y los hombres blancos, los huincas, le cortan ambas manos con un hacha, como castigo ejemplar. Galvarino, desafiante, pide que le corten también la cabeza, pero los españoles lo desprecian y lo dejan ir. El guerrero jura venganza, por lo que se incrusta dos afiladas cuchillas en sus muñones y continúa la lucha, ahora a las órdenes del sucesor de Lautaro, Caupolicán. Tierra del Fuego, Argentina, segunda mitad del siglo XX. Un sacerdote de la orden salesiana, llamado José Singh, se traslada a la isla para suplir a un compañero enfermo. Sin embargo, queda maravillado por el lugar y por su gente y decide radicarse allí. Rápidamente se convierte en un referente y en un ciudadano ilustre, pues brinda asistencia, consejo a todos los habitantes por igual. En el siglo XXI, un escritor y un artista plástico imaginan a este cura gaucho como un superhéroe fueguino. Además de atender las tareas de su investidura, se dedica también a combatir demonios, monstruos y apariciones a punta de facón, ginebra y costumbres argentinas. La primera historia forma parte de los hechos históricos ocurridos en el siglo XVI durante la conquista de Chile y es asimismo el punto de partida de la historieta Galvarino, la primera que compone la serie Guardianes del Sur, creada por Guido Salinas y Sebastián Castro. La segunda es la figura del sacerdote y el marco histórico y ficcional que Federico Rodríguez y Omar El-Sig tomaron para elaborar Sync City, una obra noir asentada sobre la estrategia compositiva de la intertextualidad. Presento juntos los casos de Chile y Argentina, ya que las regiones más australes de ambas naciones pueden ser abordadas a partir de la categoría Área Cultural Sur, esbozada por Gabriela Espinosa. Esta propuesta implica la existencia de un espacio en que las vivencias cotidianas, los intercambios lingüísticos y el tránsito de sujetos y bienes rebasan las fronteras nacionales. El estudio del área cultural sur argentino-chileno abarca un territorio vasto que incluye a la Patagonia Argentina, integrada por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, el partido de Carmen de Patagones, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, y del lado de Chile, la región comprendida al sur del río Biobío, la región de Biobío, la región de la Araucanía, la región de los lagos, la de los ríos, la del Aysén y la región de Magallanes. Una aproximación a Galvarino. La historiadora Beatriz Vitar afirma que, la cito, desde las últimas décadas del siglo XX, una conjunción de factores ha dado lugar en América Latina a los movimientos de revitalización étnica y lingüística, formando al presente parte de la realidad político-social de varios países del continente. Este fenómeno se manifiesta en el rescate de elementos de la cultura tradicional, aunque a través de una reformulación identitaria que responde al nuevo contexto en lo político, económico y social y una dinámica de interacción con diferentes actores. Fin de la cita. En este contexto, en 2017, el ilustrador chileno Guido Salinas, quien firma sus obras como Kid, realizó un dibujo homenaje a Wolverine, un personaje de la editorial Marvel Comics, creado por Len Wein, John Romita Jr. y Herb Trimpe en 1970, y lo fusionó con Galvarino, el héroe histórico mapuche. Salinas tomó una icónica portada, dibujada por Jim Lee en 1990, y la redibujó. El resultado fue Galvarín, una ilustración con muchos elementos simbólicos, además del personaje protagónico. Primero, el artista chileno cambió las palabras de Marvel Comics por Marichihueu, un grito de guerra en mapudungún que los propios autores han sugerido traducir como 10 veces venceremos. En el espacio con los datos editoriales, Salinas escribió Luche Resistere y agregó la imagen de un cultrún, un instrumento musical mapuche que además es un símbolo en sí mismo.
A continuación, en sustitución de la frase sobre la periodicidad, el ilustrador apuntó: vive y deja morir. No, perdón. Sí, está bien. Vive y deja morir. Una referencia a la canción de Paul y Linda McCartney. También incorporó con la misma tipografía que en el original la frase: podrán quitar todo, pero nunca tu venganza. En la esquina inferior izquierda, reemplazó el rostro del hombre araña por una calavera atravesada por una lanza. Se trata de un cráneo ataviado con un sombrero español, como el que usaban los conquistadores en el siglo XVI. El artista subió la imagen a sus redes sociales y rápidamente recibió una gran respuesta del público. Principalmente le pidieron que creara una historieta basada en el personaje. Algunos, sin embargo, lo acusaron de realizar un acto de apropiación cultural. Salinas afirma en una entrevista que sus intenciones nunca fueron faltar al respeto a la cultura mapuche, ya que la reconoce como la propia. Por el contrario, intentó fusionar dos de sus pasiones: las tradiciones ancestrales de su pueblo y los cómics de superhéroes norteamericanos. Por ello se asoció con su amigo Sebastián Castro para crear una historieta inspirada en esa versión de Galvarino. Salinas entonces se dedicó a los lápices, mientras que Castro se ocupó del guión. También contaron con el apoyo y asesoramiento de dos historiadores mapuche, Pedro Cayuqueo y Fernando Pairicán, ya que, aunque querían hacer un cómic de ficción, no querían alejarse demasiado del pasado histórico. La valentía de los guerreros mapuches tiene una larga tradición en las narrativas hispánicas. El primer autor que relató las batallas entre los conquistadores españoles y los nativos chilenos fue Alonso de Ercilla, en su poema épico La Araucana. Este poema presenta al pueblo mapuche como un héroe colectivo en una operación que discute la epopeya clásica grecolatina. Su poema no parte in medias res, sino que efectúa una cartografía didáctica para que la corona pudiese hacerse una idea más completa de lo que había sucedido en una tierra que para ellos era lejana y desconocida. Además, no hay allí un único individuo que encarne los valores distintivos de valentía y honor, sino varios, sobre todo los líderes guerreros Lautaro, Caupolicán, Galvarino y Colo Colo. Más aún, este héroe colectivo no pertenece al bando vencedor. La Araucana muestra simpatía de admiración por el pueblo mapuche y critica fuertemente la crueldad de los españoles, como se puede observar, por ejemplo, en la sexta estrofa de la primera parte. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Fin de la cita. El 2 de septiembre de 2017 se publicó el primer número de la serie Guardianes del Sur, Galvarino. A través de 28 páginas, Salinas y Castro presentan una historia que se desarrolla en 1557 a orillas del río Biobío. Allí un soldado español intenta herir a unos niños solo por diversión. De repente, de las sombras, una figura emerge y termina con su vida en un destello de acero carmesí, dice la descripción. Más tarde esa noche, otro soldado habla con un escritor y le dice que no puede dormir, porque alguien lo está persiguiendo. El escritor no es otro que Alonso de Ercilla, y el soldado es el verdugo que le cortó ambas manos a Galvarino. El sujeto le asegura que fue el gobernador García Hurtado de Mendoza quien dio la orden de amputar al guerrero mapuche, y que Jordi, un teniente de Mendoza, y Pilar, una enfermera, también estuvieron en la ceremonia. Relata entonces que Jordi luchó con Galvarino y murió a manos de este. Pilar, por su parte, y debido a que había estado por error en el acto de amputación, fue instada a marcharse para no regresar. En ese momento Galvarino irrumpe en la habitación y mata al hombre, así como a otros soldados. Ercilla mira atónito, y el indígena comienza con una versión del relato. Afirma que su captura fue premeditada por él mismo, porque era la única forma de convertirse en algo más que un hombre, en un arma. Antes de irse, Galvarino le perdona la vida de Ercilla y le confía una misión: que además de sus historias, también escriba una advertencia: que se vayan de nuestra tierra, que nos dejen en paz, que detengan la masacre, le dice. La actualización de los héroes ancestrales mapuche entonces opera en varios niveles.
el reclamo por la tierra, que encuentra en Galvarino un origen o un eco de las luchas contemporáneas, una gráfica actualizada que remite al estilo superheroico de las historietas estadounidenses, el formato de publicación de comic book en pocas páginas, en un tamaño de 24 por 26 de alto, la representación de cada uno de los personajes, que además forman parte de un grupo o supergrupo en una historia mayor y que se encuentra en desarrollo en este momento a través del desarrollo de otros personajes de la serie Guardianes del Sur, que son Caupolicán, Hanekeo y Lautaro. Una breve aproximación a Sin City. Sin City se publicó por primera vez en la revista Caleuche, una revista que tuvo 6 números entre 2015 y 2017, que se trató de una publicación colectiva de Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Esta revista fue creada a partir de una iniciativa de Omar Irsig y Federico Rodríguez, también los creadores de Sin City, quienes se propusieron publicar historietas y relatos de terror, principalmente de autores de la zona más austral. El primer acercamiento a la serie de Sin City en Caleuche se realiza a través de una ficha en blanco y negro que simula una publicidad fílmica cuya imagen presenta los rasgos visuales identificadores del protagonista: sotana, anteojos oscuros, crucifijo, arma de fuego, y en cuyo texto de presentación se resume la esencia del personaje. Cito: en una ciudad de policías corruptos, borrachos y mujerzuelas, un sacerdote embarrará su sotana en busca de venganza. Con pistola en mano, cruz en el pecho y ginebra en el alma, llegará a los ranchos más recónditos para desterrar las fiestas de timbales, sangre de aves y macumba. ¿Estás haciendo magia negra? Cuidado, en Sin City no hay confesión que valga. Fin de la cita. Aquí se hacen evidentes los dos primeros elementos intertextuales que se entrelazan para configurar el personaje y a la serie. Por un lado, una historieta, Sin City, de Frank Miller, creada en 1991. Por otro lado, un sujeto histórico, el sacerdote salesiano José Sink. En ambos casos se ponen en juego, además, tanto influencias directas como inversiones de sentido respecto de esos dos referentes, de la historieta y del personaje histórico. La primera historieta de Sin City de Frank Miller fue publicada entre 1991 y 1992 en una revista de antología Dark Horse Comics Presents. Su autor le dio una marcada impronta de policial negro y buscó que la verdadera protagonista de la serie fuese la ciudad, Basin City, de lo que omitió para el título la primera sílaba en un intento de definir la idiosincrasia de la sociedad. Desde el mismo título se establece un doble juego intertextual, primero a partir de la homofonía y luego desde la gráfica, ya que la tipografía que utilizan Irsig y Rodríguez es la misma que la usada por Frank Miller en Sin City. Otro nivel de relación es parte del ambiente establecido, propio de la literatura del policial negro. Una tercera relación intertextual está dada a propósito del referente histórico, la figura del sacerdote a quien relaboran como superhéroe, y de cuyo apellido se valen para generar una reposición inmediata de referente. De acuerdo con Peter Coogan, un superhéroe debe poseer como características distintivas una misión prosocial, alguna capacidad extraordinaria, un traje o vestimenta que lo distinga, y además debe poder distinguirse de otros tipos de héroe, dado el predominio de ciertas convenciones genéricas que se hacen evidentes. Todos estos rasgos están presentes en el personaje: los anteojos oscuros, la sotana, el poncho a los hombros, un arma de fuego en la diestra y una misión entre profana y divina: purificar la corrupción y la presencia demoníaca sin importar la violencia del castigo. La primera historieta de la serie Sin City se publicó en el segundo número de Caleuche bajo el título de Pecado Carnal, en 3 páginas en blanco y negro. Tanto por la información en las cartelas como por las ilustraciones, podemos reconocer varios detalles acerca de la vida y de la personalidad del sacerdote. Sabemos que es salesiano, que es hincha de River Plate, que bebe con asiduidad, que toma también mate, que tiene por lo menos 2 perros y un caballo fiel, se lleva bien con sus paisanos y se identifica a sí mismo como cura gaucho.
La referencia gráfica al trabajo de Miller se hace innegable con los blancos y negros en un contraste profundo que distingue ambas historietas. El conflicto se genera en la historia a partir de la desaparición de una muchacha, que es otro posible paralelismo con la historia de Miller. El responsable del secuestro es un tal Grison, un estanciero. Aquí se puede observar una clara toma de posición que configura tanto una ética como una estética. El antagonista es un terrateniente, un, entre comillas, gringo. Tiene una zunga con la bandera estadounidense y unas botas con espuelas. Es un sádico obeso que bebe gaseosa cola. Zink, por su parte, le dispara en la rodilla al capataz que eligió venderse al capitalista y castiga al agresor con un rebenque y con el fuego. La dualidad, el binarismo de bien y mal, se presenta con mucha claridad. Lo vernáculo es vencedor frente a lo foráneo que intenta apoderarse por la fuerza, ya sea física, económica o simbólica, de tierras, de personas y de objetos. Consideraciones finales. Existe un consenso teórico acerca del origen de los superhéroes, ya que surgieron en las revistas de historietas de la segunda y de la tercera décadas del siglo XX en Estados Unidos. Sin embargo, y por otro lado, hay un debate que se cuestiona acerca de si los superhéroes son exclusivos de la idiosincrasia estadounidense y de si pueden surgir este tipo de figuras fuera de ese país. Un aporte a ese debate lo podemos encontrar en estas historietas presentadas. Podemos ver que 4 autores del área cultural sur, 2 argentinos y 2 chilenos, han creado sus personajes superheroicos a partir de una reformulación de figuras históricas significativas para su propia cultura, ya sea de un pasado reciente o del pasado más remoto. En este proceso recibieron una respuesta altamente positiva de sus lectores y configuraron un nuevo modelo de superhéroe. Un modelo de superhéroe que, a pesar de sus diferencias, tiene un fuerte impacto en esa comunidad lectora. Muchas gracias. Gabriela, el micrófono. Perdón, pensé que la había prendido. Muchas gracias, Mati. Le cedo la palabra a Laura Polastri. Muchas gracias, Gabriela. Escribir el sur entre Chile y Argentina. Y también quiero agradecer a la Universidad de Jujuy y a todos los organizadores por haber, en este momento tan crucial de nuestro país y del mundo, permitido que se escuchen diversas voces en torno a nuestros Andes. Durante el primer año de la pandemia estaba yo buscando material para abordar en mis clases de literatura hispanoamericana la araucana de Alonso de Ercilia y Zúñiga, y di con una entrevista realizada al filósofo chileno Gastón Sublet. En la misma intentaba explicar la importancia que le daba a contar con los mapuche entre las culturas originarias de Chile. Se preguntaba por las razones que los llevaron a resistir 3 siglos si no tenían pirámides, ni templos, ni grandes construcciones que defender. Entonces recurre a una anécdota personal. Luego de una copiosa comida al finalizar un villatún mapuche, Sublet se fue a convalecer los efectos digestivos en el parque de Conguillío, en Araucanía, y afirma, cito, yo estaba en la playa del lago Calmo, en la otra ribera el bosque de araucarias, algunas de 2000 años, se reflejaban en el agua, y detrás de mí el volcán Yaima. Faltaba solo que viera por encima de las araucarias el cogote de un dinosaurio. Fin de cita. Y entonces comprendió que defendían el paraíso, y no solo el paraíso vegetal, sino también un cierto tipo de hombre en comunión con esa naturaleza. Muchas preguntas, más que respuestas, me formularon las afirmaciones de Sublet. ¿No es acaso el hogar de cada uno su paraíso personal? ¿No es simplificar demasiado adjudicar a un determinado paisaje las cualidades de un desconocido paraíso? Sin embargo, la anécdota cumple con el imaginario que cubre una parte de lo que denominamos área cultural sur, extenso territorio que abarca desde el Biobío en Chile y La Pampa en Argentina hasta Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Un lugar y un tipo de hombre. A ese paisaje,
Al espacio visto por unos como la barbarie y el desierto, la oscura leyenda a la que se opone claramente lo afirmado por Sublet, Occidente lo aquilató en tanto podía adosarle un valor económico a ese paisaje y a los hombres que lo habitaban. En este lugar, en un espacio que va del Océano Pacífico al Atlántico, se ha ido originando un cierto tipo de vida, un cierto tipo de cultura, un cierto tipo de relación con la naturaleza y con los seres que la habitan, que es particular. A la vez, desde fuera de este territorio, estos lugares han sido vistos y conceptualizados con modelos explicativos que les son totalmente ajenos. Cuando hace más de 20 años comencé a estudiar la literatura de esta área, que entendía del lado chileno como coincidente con nuestra Patagonia, aunque luego supe que estaba formada en Chile por lo que ellos denominan geográficamente sur, del Biobío a Chiloé, y luego Patagonia, y luego zona magallánica. Decía, al iniciar el estudio, me fue útil la noción de Said de orientalismo, ajustándola como patagonialismo o patismo. Silvia Casimiro y yo trabajamos desde esa perspectiva. Para pensar la Patagonia inicialmente, hay un conjunto de ideas que el no patagónico aplica a la Patagonia. Si bien, al principio de la relación de Patagonia con Occidente, el viajero europeo o norteamericano del norte, en definitiva, trazaba su imaginario sobre el mapa patagónico en tanto inmenso espacio desértico destinado a ser recorrido. Viaje y transhumancia constituyen un mito de origen en estas latitudes. Paulatinamente fui desplazando la idea de Patagonia a la idea de sur para pensar nuestra área. Desde 2011 aproximadamente, ampliando a Patagonia un concepto más abarcativo en un intento de integrar y por otra parte de desmarcar nuestro objeto de estudio. Gabriela Espinosa delimitó y caracterizó finalmente el área como área cultural sur. Es indudable que numerosas dificultades rodean la constelación de conceptos que se activan a la hora de referirnos a términos como sur o Patagonia. Entre otras cosas porque, como el término occidente, sur y Patagonia, traen adheridos otros significantes cuya rémora no es ni una impresión ni un prejuicio. En mis exploraciones, siguiendo a Edouard Glissant cuando piensa en Occidente y a Fernández Retamar en la reedición de su Todo Caliban, llegué a la conclusión de que fuera de sus habitantes, el sur no es un lugar, sino un proyecto. Asimismo, las diversas formas que adquiere la relación del afuera con el territorio de nuestro sur se sintetizan en dos prácticas vinculadas con la economía, lo que los sociólogos y geógrafos alemanes están conceptualizando bajo la noción de Landnahme, apropiación, y lo que denominan extractivismo, sobre explotación y exportación a gran escala de bienes primarios o commodities. La explotación intensiva de los recursos de un determinado territorio. Desde la cultura, prefiero hablar de pecuniarización del espacio. Este es el modo en que el propio habitante del territorio lee y marca la naturaleza con el signo que le han impuesto desde fuera. El lugar de pertenencia, el lugar que se pisa y en el que se reside, se vuelve espacio cotizado y en tanto tal lo han tornado yacimiento. En el cruce entre espacio y yacimiento, entonces, se organiza una red conceptual, espacio, dinero y domicilio, que se fragua en la escritura. Adosado el valor económico a todos los otros sentidos posibles, ríos, mares, mesetas, montañas, traman una orografía, una hidrografía, una topografía significante que pone el valor pecuniario como tema fundamental para leer el territorio. Lo que antes era percibido como desierto desde una perspectiva o como paraíso desde la opuesta, se ha vuelto en la actualidad yacimiento. Tierra, aire, agua, subsuelo, paisaje son fuente de ingresos codiciados por los países propios, Argentina y Chile, y por el mundo. La percepción del espacio en los habitantes del sur adolece de una sobreinscripción que es la conciencia pecuniaria como una rémora permanente que se adosa a cualquier conceptualización del universo que nos rodea.
Se organiza entonces una red de núcleos de densidad simbólica. El alambrado, el contrato y la escritura, la cifra, el guarismo, la moneda, el oro, el petróleo, la pesca, la madera. El alambrado. La aparente infinitud de nuestro sur solo puede ser convertido en morada desde Occidente, en tanto se lo acota. Los investigadores Felgenhauer y Sussman citan a Ji Fu Tuan diciendo lo siguiente: el espacio se torna lugar cuando es cerrado y humanizado. Y más adelante, el lugar es un centro tranquilo de los valores establecidos. Según esta lógica, nuestro sur se humanizaría por medio del alambrado. No obstante, para alambrar y acotar los campos se desplazaron poblaciones completas de mapuche en lo que Mellado define como el arreo, transformado por medio del valor económico, no solo el territorio, sino también los cuerpos en mercancía. El alambrado, entonces, es instrumento y artífice del engaño. Afirma Ancalao en el prólogo de su último libro, Roquiñe, de 2020. Escribo por aquellos a quienes los estancieros les corrieron el alambrado hasta dejarlos sin agua, sin pasto para los animales, sin leña, y finalmente los echaron del lugar al que se aferraban con todas sus uñas, su corazón y su esperanza. La escritura del sur invierte los sentidos que le otorga al alambrado la economía, en tanto progreso. Los alambres recortan los campos de concentración en Balchita, en los que son arrojados los mapuche, tehuelches. Pasajes recogidos, por ejemplo, en la novela Tucura de Gustavo de Vera de 2017, cito: entonces vemos entre los resquicios de la valla de alambre manos y brazos huesudos, sucios y repulsivos, apenas visibles en el color del aire y de la tierra, se extienden hacia nosotros. Fin de cita. El alambrado aparece en la tapa de Dawson, de Aristóteles España, el libro de poemas escritos en el campo de concentración de Isla Dawson entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974. Y como afirma Gonzalo Rojas, cito, que hay mucha alambrada en estas visiones y poca metafísica, es posible, pero no hay sed y tiempo y Dios aullante en los alambres crueles. Fin de cita. Me detengo entonces en el poema de Dawson, Los alambres de púa. Los alambres de púa son como espinas envenenadas, dispuestas a clavarse en la sien. Sonríen, afilan sus tenazas, se visten cada amanecer con un sombrero de rocío. Al mediodía abren sus garras, sus pulmones metálicos auscultan nuestros pesares y miradas. Todos los días contemplan nuestros pasos cansados. Los alambres de púa son cordeles de un buque fantasma, grises pedazos de una época que será condenada por todos los siglos de los siglos. Han pasado casi 40 años de este poema. No obstante, la situación que abomina continúa en otras expresiones. El alambre captura, hiere, destroza. Matías Higot ha hecho un importante trabajo al respecto en la relación entre alambrado y la historieta del sur. Cito, el título del trabajo es La palabra contra el cerco, Chilo Candy, Alejandro Aguado y la historieta patagónica. Y publicamos a fines de 2020 un dossier completo articulado en torno a esta cuestión en la revista Recial de la Universidad Nacional de Córdoba. Mellado y yo. El dossier se titulaba El cerco de los signos, comunidad, palabra y libertad en la literatura del sur argentino-chileno del siglo XXI. El guarismo, la moneda y el oro. El valor monetario impregna un conjunto de núcleos simbólicos. El guarismo, la moneda, el oro, el petróleo adquieren significaciones precisas. La cifra es el doble fantasmático de la escritura. Y si Occidente ha hecho de la escritura legal el título de propiedad, es en la lectura opuesta que la palabra denuncia la apropiación. La escritura se trama como un nudo conflictivo en torno al cual pivotan diversos sentidos. Escritura como título de propiedad y como contrato. La firma con su estatuto de identidad legal es vista también desde el revés. Daniela Catrileo, la poeta mapuche, arma un hablante que afirma, cito, ¿cómo escribir un nombre que nació herido antes de ser escrito, antes del origen de la letra? Fin de cita. No tener escritura, no tener lengua, no poder escribir o pronunciar el nombre propio, haber sido erradicado de la lengua del nombre. Mientras tanto,
En términos numéricos se designa el mundo que nos rodea. Se lee en el volumen de la poeta residente de Villa Langostura, Cecilia Fresco, en Super 8 del 2020. Cito el poema, regla de 3. Si la pampa húmeda está cotizada en unos $35.000 por hectárea y un campo promedio tiene 50 hectáreas, entonces, ¿en cuánto será evaluado el tero que cuida el nido en medio del camino, cerca del alambrado? ¿Cuánto valdrá cada uno de sus huevos? ¿Cuánto cada pichón, suponiendo que tenga 3 por tanda? El dinero se vuelve una puerta de escape, una cifra símbolo que concentra la posibilidad de liberación. Se lee en el volumen Moneda Nacional de la poeta zapalina Silvia Mellado, cito. 82 pesos vale salir de acá, le decías con los ojos desencajados a gritos pelados, 82 papeles o monedas que no tengo, había que irse, dirse o morirse había. La plata, el dinero, contiene el valor de los sueños incluso. Así lo plantea en Cauquil el poeta chilota Sergio Mancilla Torres. Anda al pueblo, hermano, anda y tráete plata y azúcar. Anda, hermano, al pueblo, a vender estas cuantas gallinitas y tráete también esa luna grande que siempre vemos reflejada en nuestros ojos. Seguro que allí debe estar. Es por su través que se reescribe la gesta hispanoamericana, como se lee en el poema del neuquino Carlos Blasco del 2021. ¿Qué hacemos todos, peregrinos, en la ruta de la seda, la ruta de la sal del Faso, la ruta del petróleo, la ruta 22 contada alguna vez por mí también? Una furibunda y permanente relación con el dinero y desde el dinero. La cualidad económica tiñe todo vínculo y define cada actividad. Cito a Blasco. Viajo con guita prestada, me alejo de mi aldea. En mi aldea escribo. Soy un vago, dicen por ahí. Las huevadas esas que escribís. ¿Estás laburando? Porque están buscando gente para ir a laburar. A Añelo, para el viejo Shell, el viejo Total, el viejo Pan American que vive en un castillo. Tanto el campesino que manda al hermano al pueblo para que traiga moneda y luna, como el escritor que es absorbido por el mercantilismo reinante y es compulsado a canjear su tiempo de creación por el de producción en el sentido capitalista, están enfrentando su modelo de vida y de mundo al vincularse con el territorio de un modo diverso al que se le intenta implantar. Mientras el alambre rodea la cabeza como una corona de espinas sobre la sien del convicto, la oración secular ruega por el petróleo y su vana promesa de bienestar. Cito. Una mancha negra nos salvaría, una mancha negra nos salvaría, una mancha negra. Murmuramos, la plegaria masticada hasta escupirla, hasta la esperanza regurgitada, estampada en el asfalto y más tarde en la calle, de tierra y más tarde, la boca seca, porque hasta la sequedad es el tiempo de las cosas. Pueden pasar aviones hacia el oeste, puede ser que el tren alguna vez siga, puede ser que el progreso llegue para todos y comamos de él, como se lee en el poema de Silvia Mellado. La paradoja del sur. Maristela Svampa, socióloga y escritora rionegrina, advierte sobre las circunstancias que acosan a nuestro sur. Cito. Al igual que con la soja y la megaminería, nuestro país se perfila como un laboratorio a gran escala en la implementación de una de las técnicas de extracción de hidrocarburos más controvertidas a nivel global, amparado por un marco regulatorio cada vez más propicio para las inversiones extranjeras. Fin de cita. Los escritores del sur se involucran colectiva e individualmente con las cuestiones que acosan el futuro no solo de los sujetos, sino también de la naturaleza toda. El uruguayo radicado esquelense Gustavo de Vera se pregunta por los sucesivos incendios en los bosques de Chubut. Los escritores hacen una marcha contra la megaminería a cielo abierto. El poeta y periodista neuquino Gerardo Burton escribe un ensayo, Crónica del subsuelo, el petróleo en Neuquén. Rosabetti Muñoz se pregunta desde su poesía por la pesca intensiva del salmón y sus catastróficas consecuencias. Mellado seculariza una oración al dios petróleo y su mancha negra que salvará. La simpleza de la respuesta de Sublet allana el camino. Se ha pasado del paraíso al jardín del Edén, una naturaleza domesticada que dé a los demás de comer y beber por un tiempo. Mientras,
Nuestros escritores buscan poner a resguardo el único capital inalienable. Y si el código mercantil atraviesa toda nuestra escritura, es porque el universo que nos rodea tiene, para unos, solo un valor económico. El valor simbólico que le adjudicamos a sus habitantes va mucho más allá de la postal del paraíso. Mientras nuestro territorio sea medido solo por su rendimiento económico, todas las relaciones adquieren el aspecto de transacciones, negocio, y la moneda de cambio que se entrega no es dinero, sino el hogar, el territorio y la libertad de transitar en él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, gracias, Patricia. Va a compartir el enlace para que registremos la asistencia. Si quieren hacer alguna consulta, creo que los asistentes, ¿no? de este Zoom, porque de otro modo no podemos responder consultas. Hola, hola Gabriela, Hola, Florencia. hola, hola a todo este equipo hermoso. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles por sumarse al Congreso. Realmente es un placer, fue un placer escuchar estas presentaciones. Y como decían, ¿no? Como decía Laura hace un rato, la posibilidad de conectar distintas partes de los Andes me parece que, bueno, que tiene todo un potencial, eh, que hay mucho para trabajar, mucho para pensar desde el norte y desde el sur, ¿no? Con respecto a los temas, a todos los temas literarios y culturales. Bueno, a mí lo que me llamó la atención sobre todo es la cuestión de la promoción a través de las redes sociales, ¿no? Vos lo decías, Gabriela, con respecto a la poesía de Rosabetti Muñoz, ¿sí? Este libro interactivo, que bueno, yo supongo que se podrá encontrar, ¿no? En las redes. em, y eh, y bueno, y también cuando Matías mencionaba lo de los cómics, ¿no? Las historietas. Después me gustaría saber también si se pueden encontrar, si tenemos la posibilidad de acceder desde este norte argentino a ese material, ¿no? Porque esta es una cuestión importante, ¿no? Un tema de política cultural, ¿no? La cuestión de política editorial, la cuestión de la poca difusión o la poca interacción que existe entre un punto y el otro del país, o entre un país y otro país, ¿no? A pesar de las cercanías. Que bueno, que por ahí nos limitan, nos separa, ¿no? La posibilidad de interacción. Bueno, eso por un lado, y después preguntarte, Gabriela, ¿no? Por este tema del buen vivir, ¿no?
esta formulación que aparece en la poesía de Rosabetti, y supongo yo que de otros muchos autores y autoras de la región. Me gustaría, me gustaría que amplíes un poco, ¿no? Cómo se asume esta concepción, esta convicción desde la perspectiva de la cultura mapuche. Eh, si, qué otros poetas has estudiado, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, gracias Florencia por tus consultas. Comienzo yo, pero le puedo ir dando la palabra a mis compañeros porque, como decía al principio, este es un trabajo de equipo que venimos haciendo hace muchos años de la mano de Laura. En algunos momentos, en los últimos años yo he codirigido proyectos, pero bueno, por un lado los modos de circulación del material y de difusión. Es todo un tema en el sur y me imagino que en otras regiones de la Argentina también. Nosotros tenemos muchas dificultades para conseguir el material, tanto propio, el que se produce en esta área cultural, como de otras regiones del país y de Chile. Es más, entre el sur de Chile y el sur de Argentina es muy complejo conseguir solo si se publica a través de redes sociales o si va de mano en mano o adquiriéndolo en ferias, en encuentros. Nosotros venimos haciendo hace un trabajo de muchos años de recopilación de material del sur. Por ejemplo, Silvia ha viajado por todo el sur recogiendo material. Nosotras hemos ido a cantidad de ferias de pueblos de lo más remotos para conseguir. Y tenemos acá una integrante de nuestro equipo, Valentina Natalini, que una parte de su tesis doctoral recientemente entregada está dedicada a los modos de difusión, circulación, a los grupos, a las editoriales, al modo en que circula la cultura en nuestro, te puedo decir que les valen Bueno, agregar. hola, Ella va a estar en la acomodo mesa bien de el mañana, auricular. va a estar Eh, coordinando la mesa de mañana, Vale. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, qué alegría. Bueno, sí, en sí, como decía Gabriela, hemos hecho un trabajo de campo muy vasto, recorriendo con el cuerpo, digamos, para llegar al material. Y bueno, en sí lo que hemos podido recabar es, bueno, la importancia que han tenido, por ejemplo, las editoriales independientes, con un papel fundamental, editoriales que han sido creadas incluso por los mismos escritores, escritoras, bueno, los mismos colectivos, ¿no? Los colectivos poéticos que se van generando a la vez derivan en la creación de editoriales para poder publicar su material. Esto a ambos lados de la cordillera. Em, por otro lado, también las autoediciones, ¿no? Ese sería otro fenómeno importante que tiene que ver con, bueno, la posibilidad de la autoedición, de editar el propio material y hacerlo circular de mano en mano también a través de estas ferias, ¿no? En pueblos, en la vasta extensión también que es en nuestra área. Entonces, la autoedición también es un mecanismo de difusión. Sí cuesta, ¿no? Por impuestos aduaneros y por la alta tasa del IVA, sobre todo en Chile, la cuestión de ese contacto Chile-Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay aún una editorial binacional que pueda hacer ese contacto. Ese por ahí es un escollo que hace que se nos dificulte muchísimo el material, o bien que acceder a ese material de Chile sea muy caro para nosotros. Bueno, eso como un pantallazo sencillo. No sé si mis compañeras, Laura. Sí, no, quería decir que, bueno, nosotros estamos armando ya hace muchos años una biblioteca en el Centro Patagónico especializada, sobre todo en literatura de fin del siglo XX y el XXI, del área, lo que denominamos el área cultural sur. Y bueno, allí está para ser consultada, ¿no?
para los que necesiten. Es nuestra intención, ¿no es cierto? De hecho, ya somos una biblioteca bastante especializada en el tema, porque justamente para nosotros es más fácil comprar un libro escrito en inglés de Estados Unidos o Inglaterra que un libro publicado en Coyhaique, que queda a 1000 kilómetros de acá, o no sé, o en Chiloé, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Que queda muchísimo más cerca. Esto es una realidad que tiene que ver también con lo que yo denomino el proyecto sur, el sur como proyecto, ¿no? La incomunicación nos genera una insularidad similar a la que tuvo el Caribe hasta mitad del siglo XX. O sea, a pesar de que en la Patagonia no tenemos, yo hablo de la ínsula Barataria, ¿no? Pero no tenemos islas, digamos, salvo Tierra del Fuego y demás, pero digo, no está constituida por islas. La cultura, digamos, por las geopolíticas de nuestras naciones, nos obligan culturalmente al aislamiento. Por las redes ferroviarias, por las redes aéreas, solamente tenemos, cuando hablamos de pecuniarización, tiene que ver con eso, la ruta del petróleo, o por citar un ejemplo, ¿no? Que uno se va a líneas argentinas y encuentra el mapa de la ruta del petróleo, donde se produce, esto es lo que digo, ¿no? La pecuniarización del espacio, donde se produce petróleo, allí llegan los aviones, si no, no llegan. Entonces todo esto tiene que ver con un marco mucho más grande, que es la geopolítica de las naciones y también el modo en que nos perciben, o el modo en que es útil percibirnos desde fuera, tanto de nuestro territorio como de nuestros países, ¿no? Así es. Levantó la mano Giovanna. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola. Buenos días, Giovanna. Disculpa por no prender la cámara, pero he estado en otra, como con varias situaciones intermedias. Me encanta poder escucharles hablar sobre la literatura que nosotros vivimos acá en el sur de Chile. Yo soy de la Universidad Austral de Chile, académica de esta universidad que queda en Valdivia. Estoy además feliz de poder escuchar y ver y poder compartir también este espacio con ustedes, escuchar justamente las propuestas de lectura que ustedes hacen acerca de los poetas, de poetas como Cavial, ¿no? Tan querida, tan cara para nosotros, ¿no? Como en ese sentido se agradecen esas lecturas de Rosabetti, de Pavel Oyarzún, etcétera, etcétera, que se han propuesto acá y que, bueno, que están en el programa y que dan cuenta de que hay una lectura compartida también, porque desde el sur desde el sur de Chile también se lee la poesía argentina, compartimos espacios, compartimos lecturas, pero también compartimos amistades. En ese sentido, felicitar ese trabajo y esa propuesta que hacen ustedes. Y bueno, comentar también que las lecturas por acá son cruzadas. Hace un tiempo atrás, hace poquito tiempo, yo creo que unos 2 meses atrás, un alumno de magíster en literatura nuestro defendió una tesis sobre No Vázquez y muy bien fundamentado estudios de Valentina Natalini. Entonces, me alegra justamente que a pesar de las dificultades que se evidencian en los tránsitos, digamos, de los textos, ¿no? de los materiales, sí exista la posibilidad de escucharnos, de leernos, de coleernos entre nosotros. Así que los felicito por el trabajo que están haciendo, las felicito por el trabajo que están haciendo y nada, la Universidad Austral también es un espacio donde realizamos estas lecturas, donde también generalmente en los veranos, y a lo mejor ahí podemos generar alguna alianza, algún vínculo, generamos un seminario de literaturas regionales,
donde generalmente estamos retomando, reviviendo y releyendo a los poetas del sur de Chile, y también nos interesa establecer esos lazos con otros sures también que habitan estos territorios que son compartidos, aunque pueden ser incluso diferentes, pero que compartimos espacios también. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Gracias a vos. Gracias. Sí, nosotros hemos tomado poetas de Chile, del sur de Chile, desde hace mucho tiempo para su estudio, y también tenemos un actor cultural central, que es Ricardo Mendoza, el director de la editorial El Cultrum, que él ha ido y venido de Chile con su jeep cargado de libros, y que nos ha facilitado muchas veces mucha de la literatura que él edita en forma magnífica. Es uno de los mejores editores que conocemos. Y bueno, digamos, con ese tipo de agentes culturales hemos podido también nutrir nuestra biblioteca, de esa biblioteca de la que hablaba Laura. No sé si quieren agregar algo más sobre el tema. Florencia, quedó pendiente otra pregunta tuya, que era la del buen vivir. Sobre ese tema, bueno, yo no soy especialista, desde ya te digo, pero es un elemento común a la cosmovisión de varios pueblos precolombinos. El pueblo mapuche tiene ese tipo de cosmovisión, lo trabaja bastante Licura Chihuailaf, poeta chileno recientemente galardonado como Premio Nacional de Literatura. También, bueno, otros refiriendo a otros pueblos como Aníbal Quijano. Hay tesis doctorales sobre el buen vivir. También Claudia Rodríguez Monarca de la Universidad de, creo que me vas a ayudar, Giovanna, creo que es de la Universidad Austral de Chile, de Valdivia, creo. Claudia Rodríguez Monarca, sí, es de Valdivia, sí. Bueno, ella también ha trabajado Sí, es mucho de sobre... Sí, sí, Giovanna. Ah, se silenció. Bueno, sí, es de la Universidad Austral. Ella también tiene trabajos centrales sobre el buen vivir, que tienen que ver con una cosmovisión muy vinculada con la naturaleza, con una intención de vivir centrado en las costumbres que se vinculan con lo natural. Y en eso se incluyen medicina, alimentación, y todo tipo de relación con el medio en el que vive el hombre. Justamente hace pocos días se inauguró acá en la Patagonia el primer hospital intercultural que respeta la medicina mapuche, que lleva adelante la medicina mapuche, y que se ha inaugurado en forma conjunta en Ruca Choroy, entre el Estado provincial y el pueblo mapuche. Es un primer intento de poder llevar adelante la medicina del pueblo mapuche. Además de haber, por supuesto, educación bicultural, ¿no es cierto? Educación que muchas veces educación primaria, bilingüe, en algunos espacios rurales de la región. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sí, te preguntaba para ir pensando en conexión con lo que se hace desde este norte argentino, ¿no? Claro. Hay un filósofo de la Universidad de Jujuy, Mario Vilca, ¿no? Que él trabaja muchísimo el tema de, concibe, ¿no? La idea del buen vivir como una ontología, ¿no? Una ontología de los existentes, ¿no? La idea esta de que hay una complementariedad entre lo humano y lo no humano,
¿no? Y en esa, es esa la condición, ¿no? que nos tendría que permitir leer dentro del discurso de las comunidades, de las comunidades indígenas, de las producciones que están más ligadas a las culturas indígenas, ¿no? Me parece que, bueno, hay, como decía, mucha tarea por hacer, mucho compromiso por asumir al respecto. Y uno de esos compromisos me parece que tiene que ser esta necesidad de escapar de las fronteras, ¿no? De escapar de las limitaciones y buscar estrategias para hacerlo y para ponernos en contacto, además, entre las regiones o entre los espacios. Así que bueno, espero que esto sea, este encuentro aquí sea promisorio, que permita después hacer otros encuentros y generar otros diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Florencia. No sé si alguien más quiere acotar algo, si no estaríamos concluyendo nuestra mesa. Bueno, solo nos queda agradecer a la universidad que nos invitó, que nos permitió exponer hoy y el día de mañana. Lamentamos que no hayan podido asistir dos de los integrantes que iban a hablar justamente de Maja Vial y Pabelo Yarzún, pero bueno, seguramente que eso se encontrará luego publicado y en algún momento se puede acceder a eso. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.